Domingo 31 de mayo de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 8 días después de la solemnidad de Pentecostés, la liturgia nos trae la solemnidad de la Santísima Trinidad. Ya no solo reflexionamos sobre una persona divina, el Espíritu Santo, sino sobre las tres personas divinas. Cuando éramos niños y nos enseñaban el catecismo, nos decían que la Santísima Trinidad son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y desafortunadamente nunca profundizamos lo suficiente en este tremendo misterio. Por esa razón es muy bello que la liturgia nos regale la ocasión de poder reflexionar en torno a la Santísima Trinidad y dejar que este Dios uno y trino habite en nuestro corazón. Vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este Evangelio de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Primero, la Trinidad, un gran misterio. Segundo, la Trinidad, un solo Dios. Tercero, la Trinidad, comunidad de amor. Vamos con el primer punto. La Trinidad, un gran misterio. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 234 nos dice: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Noten qué palabras tan importantes. Entonces no estamos reflexionando simplemente en un bello misterio de nuestra fe, en un misterio más o menos tangencial de nuestra fe. No, señores, estamos hablando del misterio central de nuestra fe. Y como es un misterio, obviamente va a superar nuestra razón. Pero que la supere no significa que vaya contra nuestra razón. Y es que debemos ser humildes al comprender que el misterio supera nuestras capacidades. Pero tiene mucha razón el hecho de que supere nuestras capacidades. Obviamente, Dios no puede caber en su criatura. Hay una máxima filosófica que dice: el todo no puede caber en la parte. Piensa, por ejemplo, en una torta partida en 8 pedazos. Si tomo un pedazo, esa es la parte de la torta. Por supuesto que los 7 pedazos restantes no van a caber dentro de ese pedazo que he extraído. El todo no puede caber en la parte. Aunque es un ejemplo bastante limitado, podemos hacer un símil y decir: Dios, que es todo, no puede ser reducido a la capacidad de mi intelecto. Algún gran pensador decía: si entiendes a Dios, no es a Dios a quien entiendes, porque por supuesto te supera Dios. Y repito, esto no puede significar que porque Dios nos supere, entonces Dios no existe. Que porque no lo podamos entender, que porque no pueda caber en nuestra cabeza el misterio de la Trinidad, entonces no existe. Una pequeña cucaracha, en su diminuto cerebro, si es que tiene, no logra comprender un complejo algoritmo de una computadora de la NASA. Y no por eso la computadora de la NASA deja de existir. No por eso la computadora de la NASA se convierte en un mito. Simplemente la naturaleza de la cucaracha no le permite comprender la naturaleza de un algoritmo complejo, que es propio de los seres inteligentes. Pues hay más distancia entre nosotros y Dios que entre una cucarachita y una computadora de la NASA. Y no pienses que con esto te estoy ofendiendo o me estoy ofendiendo. Lo que te estoy diciendo es la verdad. Nos supera infinitamente Dios y aún así ha decidido revelarnos algo de su ser. Es más, ha decidido vivir en nuestro corazón por el misterio de la gracia. Entonces todo lo que decimos sobre la Trinidad es bastante limitado. Pero como Dios nos lo ha revelado, entonces algo podemos decir. Y así algunos padres de la Iglesia decían que al misterio de la Trinidad nos podemos aproximar desde el amor. El Padre es el que ama. El Hijo es el amado. Y el Espíritu Santo es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Es una comunidad de amor, como lo vamos a ver más adelante. Alguien decía que podemos utilizar un símil siempre limitado con el sol. El sol es calor, luz y fuego. Podemos decir que el sol es todo calor. Y decimos bien,
Podemos decir que el sol es todo luz y decimos bien. Podemos decir que el sol es todo fuego y decimos bien. Sin embargo, no son tres soles, sino un solo sol. De manera semejante, pero siempre limitada, decimos que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Pero tampoco es que sean tres expresiones de un mismo Dios, como si fueran tres caras distintas de un mismo Dios. No, son en realidad tres personas distintas. Porque en el bautismo del Señor vimos que una voz del cielo, la del Padre Celestial, le habló y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. En la transfiguración vimos cómo esa misma voz le habló a Jesús desde el cielo, y acá ya no en forma de paloma, sino en forma de nube, el Espíritu Santo cubrió todo el lugar. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Sí, señores, es un misterio que nos supera, pero no por ello es un misterio que sea falso, sino al contrario, es un misterio que nos llama a la humildad, porque lo bello de este misterio es que este Dios no se queda lejos de nosotros, sino que quiere vivir en ti a través de la gracia, quiere vivir en mí a través del misterio de su gracia. Segundo, la Trinidad, un solo Dios. Nos dice el Catecismo en el numeral 232, los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Queridos amigos, nosotros tenemos un solo Dios. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Y esto nos llama a nosotros a evaluar qué ídolos hemos establecido nosotros como dioses en nuestras vidas. ¿Cuáles son los ídolos que pueden estar ocupando el lugar del único Dios verdadero? Y el misterio de la Trinidad nos llama a purificar nuevamente nuestro corazón de toda idolatría. Algunos hermanos, haciendo interpretaciones bastante descontextualizadas de la Sagrada Escritura, piensan que la idolatría se da con una imagen. Y bueno, no faltará la persona que termine adorando una imagen. En este mundo hay personas para adorar cualquier cosa, desafortunadamente. Pero debemos decir que en términos generales, el hombre del siglo XXI tiene suficiente razón como para comprender que una imagen no es un Dios. Sabemos que nos representa un misterio más grande y por eso los católicos tenemos imágenes, porque entendemos que esta imagen representa algo más grande, algo más profundo, algo más misterioso. La imagen se me convierte en una ventana a lo divino. Y cualquiera de nosotros tiene fotos de sus hijos, de sus papás, de la gente que quiere, y cuando saca la foto recuerda a esa persona. Y si le da un beso a esa foto, pues no está besando propiamente a esa persona, sino que está tratando de invocar el recuerdo de esa persona a la que le expresa ese afecto. Pero las verdaderas idolatrías de hoy, los verdaderos ídolos son, por ejemplo, el placer, los ídolos del sexo, el placer que destruye tantos hogares, el ídolo del cuerpo de una mujer, el ídolo del cuerpo de un hombre, por el que se destruye un hogar, el ídolo tal vez del poder, el ocupar cargos importantes, el ser el primero, el ponerme por encima de los demás, incluso utilizándolos como peldaños. Y adoro el placer o adoro el poder, o tal vez adorar el tener, las cosas materiales. Se adoran los carros, se adoran las casas, se adora el dinero y por él se sacrifica cualquier cosa. Dios, la familia, la salud, todo se sacrifica por el Dios dinero. Tal vez un nuevo ídolo de hoy es el saber. Entonces sacrificas todo con tal de ser el que más conoce. Y ahora hay un tráfico de conocimiento y el conocimiento se constituye en el más grande valor de nuestra sociedad. Y no digo que nada de esto en sí mismo sea malo. Ni placer, ni poder, ni tener, ni saber son malos en sí mismos. Pero desafortunadamente cuando los erigimos en nuestros dioses, cuando los ponemos en un pedestal como nuestros ídolos, entonces esto que serviría para acercarnos a Dios como un medio, se vuelve un fin en sí mismo y terminamos idolatrando placer, poder, tener, saber y cualquier otra cosa. Nos idolatramos a nosotros mismos. Coronamos como rey de nuestra vida a nuestro propio ego. Queridos amigos, la fiesta de la Trinidad nos llama a suprimir todo ídolo y a adorar al único Dios verdadero. A postrarnos de rodillas ante Dios y decirle: hoy renuncio a todo aquello que haya ocupado tu lugar en mi vida. Dejo definitivamente esos ídolos y te adoro solo a ti y rindo mi vida solo a ti y voy a trabajar solo por ti y para que tu reino se extienda a todas tus criaturas. Y no adoraré nada de lo que me has dado, sino que lo utilizaré como un medio para servirte.
Tercero, la Trinidad, comunidad de amor. En una bella homilía, San Juan Pablo II dijo lo siguiente: nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Miren qué belleza esto. El catecismo también dirá que Dios es uno solo, pero no es solitario. Dios es uno solo, pero no es solitario. Nuestro Dios es comunidad de amor. Dios se basta a sí mismo. Y eso es bonito porque alguna persona podría pensar que Dios te creó, me creó o nos creó porque se sentía solo y necesitaba a alguien con quien compartir su amor. Pero no, hermanos. Dios se basta a sí mismo. Si nos creó, no fue porque tenía necesidad de ser acompañado. Si nos creó fue por amor, porque quería crearnos, porque se gozó en extender el amor que como Trinidad se tiene a nosotros. Y este Dios, que es comunidad de amor, quiere vincularnos a su familia. Por eso, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Verbo eterno del Padre, se encarna y con su muerte en la cruz nos participa su naturaleza. Tal vez no hemos terminado de entender qué significó la muerte de Jesús en la cruz y qué significa el bautismo, momento en que esa muerte de Cristo en la cruz se aplica a tu vida. Queridos amigos, antes de que Cristo muriese en la cruz, estábamos separados de Dios por el pecado. En el templo de Jerusalén había un velo que separaba a Dios del pueblo, el velo de nuestro pecado. Y recordemos cuando muere Jesús que el velo del templo se rompe, porque ahora podemos acceder a Dios. Pero ya no simplemente como unos reos que van a ser juzgados, sino que Él nos participó su propia naturaleza. Ese es el misterio de la gracia. Cuando eres bautizado, ya por tus venas no solamente corre sangre humana. A partir de ese momento empieza a correr sangre divina y empiezas a ser miembro de la familia de Dios. Y si eres miembro de su familia, entonces también eres heredero de Dios. Por eso su herencia, que es el cielo, está hecha para ti. Dios te vinculó a su familia para que heredes eternamente lo que es suyo. Por eso Jesús sube al cielo a prepararnos una morada que nos esperará para que en el día de nuestra muerte nos presentemos ante Él como hijos cubiertos, llenos de su gracia y podamos entrar a la herencia eterna que nos ha preparado. Qué bella solemnidad la de hoy y cuánto tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Oremos. Para la oración del día de hoy, vamos a tomar un himno de la liturgia de las horas. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios escondido en el misterio, como luz que apaga estrellas, Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños te revelas. No es soledad, es compañía, es un hogar de vida eterna, es el amor que se desborda de un inmenso mar sin riberas. Padre de todos, siempre joven, al Hijo amado eterno engendras, y el Espíritu Santo procede como el amor que a los dos sella. Padre, en tu gracia y tu ternura, la paz, el gozo y la belleza, danos ser hijos en el Hijo y hermanos todos en tu iglesia. Al Padre, al Hijo y al Espíritu, acorde melodía eterna, honor y gloria por los siglos, canten los cielos y la tierra. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, la Trinidad, un gran misterio. Segundo, la Trinidad, un solo Dios. Tercero, la Trinidad, comunidad de amor. Compromiso. Vamos a inclinar nuestra cabeza y por 3 veces vamos a decir desde lo profundo de nuestra alma, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querida familia, hoy en Colombia estamos en las elecciones presidenciales tal vez más delicadas de la historia. Les suplicamos por favor que nos acompañen con su oración. ¿Podrías ofrecer la Santa Misa y el Santo Rosario de hoy por las elecciones presidenciales de Colombia? Te lo agradeceríamos infinitamente. Que Dios te bendiga.